Para cumplir con el horario, les damos la bienvenida entonces a este webinar que titulamos Retórica Hoy, a cargo del diplomado en Retórica de nuestra Universidad de los Andes, y que estaremos presentando a Rodrigo Cordero, doctor en Estudios Literarios de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de Literatura por la Universidad de los Andes. Y también estamos aquí con nuestro profesor invitado, José Luis Contreras, quien es director académico del área de bachillerato en nuestra universidad, pero que también es profesor del diplomado en retórica de esta universidad. Se los dejamos en esta conversación para reflexionar acerca de por qué es tan importante volver a revisitar, a revisitar estas temáticas de gran importancia para todos los ámbitos en la actualidad. Entonces, todo suyo, Rodrigo, José Luis, bienvenidos a todos. Pueden al final hacer preguntas a través del chat. Muy bienvenidos todas las preguntas para que esta conversación sea también muy fluida y muy interesante y atractiva para todos. Muchas gracias, Isidora. muchas gracias, Isidora. Muchas gracias, José Luis, y a todas las personas que se han conectado hoy día con nosotros, ¿no? Para hablar de un asunto que es muy importante, ¿no? Porque como ya adelantaba en algo la Isidora, claro, la retórica, hombre, es un saber que en Occidente tiene milenios de historia, y que resulta que de alguna u otra manera bien enfática, ¿no? Bien presente, continúa teniendo vigencia en la actualidad. Por lo tanto, es una alegría poder reunirnos a conversar acerca de estos asuntos. Para mí es un privilegio poder dirigir el diplomado en retórica de la Universidad de los Andes, que ya lleva 5 años, ¿no? Cerca de 50 alumnos egresados del diplomado, habiendo atravesado además periodos difíciles, sobre todo para un saber práctico como este, y pienso en la pandemia, y a propósito del cual entonces convocamos este conversatorio, teniendo presente lo dicho, ¿no? La retórica es un conocimiento eminentemente práctico, ¿no? Sirve para hacer cosas, ¿no? Sirve para comunicarse, sirve ciertamente para persuadir, ¿no? Para hacer cosas con palabras. Tiene su origen en la antigua Grecia, ¿no? Es tan antiguo casi como Occidente mismo, y ciertamente de ahí en adelante forma parte constitutiva de la formación humanista, ¿no? O humanista o humanística, ¿no? Que se ha dado Occidente. Definiciones de retóricas hay muchas, ¿no? Y como suele ocurrir en estos contextos, cada una responde, ¿no? A un modo de entender ciertas palabras como la persuasión, como la verdad, como la persona humana. Si nos referimos a una de las primeras definiciones importantes de la retórica, que es la de Aristóteles, ni más ni menos, la retórica es el arte de encontrar los medios más adecuados para lograr la persuasión. Y desde esa definición tan concisa que nos ofrece Aristóteles en su primer libro de la retórica, uno puede empezar a tirar hebras, ¿no? Que dan cuenta de la riqueza de este saber. Y en primer lugar nos encontramos con que ese arte de encontrar los medios más adecuados para lograr la persuasión se toca inmediatamente con una ética, ¿no? Acerca de qué persuado, cómo persuado, se puede persuadir acerca de cualquier cosa, ¿no? ¿Cuál es la relación entre esa persuasión y el concepto de verdad? Solo por nombrar algunos aspectos importantes. Con el profesor José Luis Contreras, cuando preparábamos esta conversación, nos fuimos dando cuenta que casi por sí solo comenzaban a aparecer ciertos asuntos que son bien importantes. Por ejemplo, ¿no? Y aquí aludiendo específicamente a la asignatura que se dicta durante el segundo semestre del diplomado y que está a cargo del profesor Contreras y que se denomina puesta en escena,
aparece de manera bien importante que esta práctica de persuadir utilizando la palabra no es exclusivamente un arte verbal, ¿no? Tiene que ver también con el desarrollo de otras habilidades que a su vez, ¿no? Implican un saber acerca de la gestualidad, sin ir más lejos, que en una reflexión como la que se produce en la actualidad, en el contexto de los medios masivos de comunicación, ciertamente es muy importante, ¿no? La retórica no es simplemente un señor o una señora que sabe hablar bien, ¿no? Y también ahí con José Luis hemos pensado reflexionar en torno a ese arte del buen decir, qué significa eso, sino que también es, el arte de la retórica implica en cuanto a saber práctico, saber posicionarse frente a un escenario, y esos son algunas de las herramientas que precisamente el programa pretende abordar. Dado que la retórica ya desde la antigüedad, según esa definición aristotélica, se piensa como ligada directamente a una ética, es preciso tener en cuenta también que en el ámbito de la antigua polis, ¿no? O de los medios masivos de comunicación actuales, este tipo de saber práctico también se entronca con una beta política, digamos, ¿no? Esa ética que implica pensar cómo vivimos en común, ciertamente apunta también a un componente político que es bien interesante y que en la actualidad a su vez tiene relación con el concepto de la opinión pública, ¿no? Cómo tal o cual individuo se inserta en discusiones de interés público haciendo uso de las herramientas que proporciona la retórica. Por lo tanto, claro, ahí hay dos elementos que son muy importantes y que el diplomado intenta acoger como uno de sus principios. Por una parte, hacer justicia a la amplísima tradición humanista implicada en la retórica, y por otra parte, acoger también los desafíos y los problemas que para este saber implica nuestro mundo actual, ¿no? Y sobre todo en cuanto a las consecuencias y a las responsabilidades de que tal o cual persona pueda transformarse en un actor importante en la opinión pública de una sociedad. No sé, José Luis, cómo lo ves tú? ¿No? Decidimos titular este conversatorio como Retórica Hoy, ¿no? En pleno siglo XXI. Tú que estás a cargo, ¿no? De esa asignatura del diplomado que se llama Puesta en Escena, ¿cómo ves, ¿no? Esto de que por una parte es una tradición amplísima, ¿no? Y que por otra parte tiene una aplicación patente, ¿no? Y completamente vigente en la actualidad? Es interesante la multiplicidad de perspectivas que permite el análisis de la retórica, porque tal como tú decías, Rodrigo, por un lado obedece a la más pura tradición clásica humanística de siglos. Por otra parte, la importancia que ha tenido a través de la historia en las distintas aplicaciones. Entonces, en general se tiende a asociar retórica como una persona que habla y que habla bien y que pronuncia perfecto y que incluso se ha llegado al extremo de entender la retórica casi como una ofensa para la persona que habla bonito con ánimo de embaucar a los receptores. Entonces, interesante esa evolución que ha tenido a través de la historia, y por otra parte también interesante la perspectiva no solo del emisor, sino que cuando uno se forma en retórica también va desarrollando habilidades como receptor. Lo que planteabas tú, es una persona que escucha de otra manera, que analiza de otra manera, que filtra de otra manera, que es capaz de detectar de pronto algunas trampitas que puede estar haciendo por ahí algún emisor también. Entonces, el análisis de la retórica y el diplomado en particular tienen precisamente esa doble misión. Por una parte, formarnos para llegar a la puesta en escena que mencionabas tú, Rodrigo, hace algunos minutos, pero al mismo tiempo también nos va formando para redactar mejor, con mayor atención, para ordenar las ideas de manera escrita, de manera oral, para preocuparnos de múltiples canales, no solo del lingüístico, tal como tú dijiste, sino que también
del canal paralingüístico, de la kinésica, de los movimientos, de los gestos, del vestuario, del manejo de las posiciones, del manejo de los espacios, cuando estamos hablando frente a un grupo. Entonces, efectivamente, es un arte multiforme y heteróclito, podríamos decir, en cuanto que nos ofrece muchas alternativas de análisis, por un lado, y muchas instancias de aplicación también, por otro. Y en ese sentido, quisiera quedarme, y te devuelvo la palabra, con la aplicación, porque normalmente se tiende a asociar como que una persona que tiene que hablar bien, a lo mejor se asocia a un abogado que tiene que litigar, pero esto no es solo de los abogados, también, por supuesto, hay un profesor que tiene que exponer y que tiene que explicar, por cierto, pero también es terreno fértil para médicos, para enfermeras, para ingenieros, para obstetras, para todo el mundo, porque, insisto, vuelve ahí a renacer la más fundamental esencia humanista y humanística en el análisis retórico. Me parece que eso, bueno, ahí aparecieron varias cosas que son fundamentales, ¿no? Y entre ellas, claro, hay una nuclear, ¿no? Y que de hecho la conversamos permanentemente en el programa, y que tiene que ver que, claro, la retórica desde el punto de vista de hoy puede sonar como algo añejo, ¿no? Tú decías pura retórica, ¿no? Como si fuera algo, como decías tú, orientado al engaño, ¿no? Por una parte, ¿no? Una palabra vana, ¿no? Pero por otra parte, también como si fuera algo únicamente decorativo, ¿no? Como si uno, como si hubiera, no sé, como si la palabra fuera algo a lo cual uno puede envolver en un papel de regalo, digamos, ¿no? Para que se vea bonito, digamos, ¿no? Claro, la retórica tal como se entendía ya desde antiguo, ¿no? Y ciertamente tal como la entiende el diplomado de la Universidad de los Andes, no tiene que ver precisamente con eso, digamos, ¿no? Tiene que ver con una práctica, ¿no? Con un hacer lingüístico, pero también, como tú decías, paralingüístico, ¿no? Cuando José Luis habla de lo paralingüístico, se está refiriendo a todo aquello que rodea lo lingüístico, digamos, ¿no? Los espacios, ¿no? Los escenarios, ¿cómo decías tú? La kinésica, ¿no? Es decir, los movimientos, digamos, ¿no? Y eso, claro, ciertamente es un elemento fundamental, no accesorio, es nuclear, no complementario en el uso de la palabra. Y esta vez por experiencia, ¿no? Efectivamente, de las 5 generaciones, ¿no? Que tiene ya el diplomado, esas 5 generaciones nos han permitido ver que un saber como este despierta el interés de personas cuya formación académica es muy diversa, ¿no? Como tú bien decías, uno pensaría tal vez inmediatamente en abogados, lo hemos tenido, ciertamente, Sí, digamos, ¿no? Pero enseguida también profesores, ¿no? Periodistas, ¿no? También personas que trabajan en el área de la salud como tú mencionabas también, ¿no? Y ciertamente eso implica que tal vez se pueda formular así. Toda persona que en su vida académica o laboral necesita relacionarse con grupos de personas, ¿no? Para todos aquellos que en su vida académica o laboral se ven enfrentados a la necesidad de comunicarse con grupos de personas. La retórica, tal como la estamos entendiendo aquí, es un saber sumamente útil, ¿no? Y sumamente práctico. No es algo que tenga que ver únicamente con un saber teórico o relacionado con únicamente ideas que no tienen arraigo en la vida cotidiana. Ciertamente también implica un saber teórico, ¿no? Pero por sobre todo es una práctica orientada a la comunicación efectiva, digamos, ¿no? A saber componer, a saber argumentar, a manejar
aquellos saberes relacionados con el estilo, ¿no? Ya que veo a la María Teresa Regui ahí conectada, tiene que ver con el análisis del discurso, porque claro, en el ámbito de la retórica, uno, como bien decías tú, no puede ser el emisor, digamos, ¿no? El antiguo orador, digamos, ¿no? Pero también hay un saber que tiene que ver con cómo interpretar los discursos, considerando que en la sociedad contemporánea y en particular en el ámbito de la opinión pública, circulan multiplicidad de discursos, ¿no? Entonces también tiene del lado del receptor un interés en la medida de analizar ese tipo de discursos tan diversos. Estas connotaciones negativas, por otra parte, ¿no? Del mero decorado, de esta suerte como de papel de regalo, ¿no? En que uno envuelve las palabras, bueno, también tienen una historia, digamos, ¿no? Probablemente durante el final del siglo XVIII, ¿no? Principios del siglo XIX, cuando hay una nueva valoración de la naturalidad del discurso sincero, ¿no? Espontáneo, tiene mucho que ver con cierta manera despectiva, como decías tú, de comprender la retórica, pero visto ese problema desde la actualidad, ciertamente hay una vuelta de tuerca, digamos, ¿no? Porque el discurso sincero, el discurso honesto, también implica una serie de reglas, ¿no? Y que son reglas retóricas, digamos, ¿no? Por lo tanto, ahí también desde esa perspectiva, ¿no? Otra, también se puede apreciar, ¿no? El valor de este tipo de saber. No sé si te parece, dime tú, José Luis, podríamos profundizar en esta dimensión ética, ¿no? De la Sí, retórica, ¿no? pensaba mientras te escuchaba, Rodrigo, que precisamente a través de la historia y en la actualidad y en todo minuto probablemente, también la retórica, por supuesto, ha estado como objeto de estudio, como objeto de análisis, sujeta a miradas parciales, a miradas un poco sesgadas. Entonces, por una parte, claro, se puede tomar la retórica solo desde la perspectiva teórica, como un estudio ya anticuado. Pues no, la retórica en realidad tiene mucho de actualidad también. La retórica puede tomarse solo como hablar bonito. Pues no, la retórica toda la vida, a través de la historia de la humanidad, ha tenido también esa dimensión ética totalmente asociada. Entonces, no es que todo aquello sea falso, también hay teoría, también hay práctica, también hay verdad, también hay bien, también hay belleza, y de lo que se trata precisamente es de tener esa mirada integradora que vaya abarcando todos los aspectos sin olvidarse de otros. Una de las definiciones también ya más romana, avanzando de los griegos que mencionabas tú, es precisamente entender la retórica como el ars benedicendi, el arte del bien decir. Pero se trata, ellos lo entendían, a diferencia de nosotros en la cultura contemporánea, el arte del bien decir implicaba necesariamente decir bien el bien, decir bien cosas buenas. Y nosotros en el mundo contemporáneo somos capaces de diferenciar, de mutilar y de decir bien cosas negativas a nivel social, cosas negativas para mi oponente, etc. Entonces esa dimensión ética que tú mencionas es connatural al análisis ético a través de la historia de la humanidad. Y eso también evidentemente es uno de los sellos que tratamos de rescatar en la mirada que le damos en el diplomado, que aquí no se trata de dar herramientas para formar mejores charlatanes, sino que de lo que se trata precisamente de recuperar esa noción ética que tiene intrínsecamente y que siempre ha tenido la retórica. ¿Puedo hacer un pequeño alcance, Rodrigo y José Luis? Sí, claro, por supuesto. Sí, mira, creo que lo último que ha dicho José, bueno, lo habéis dicho los dos en realidad, es bien importante porque en este mundo en el que hay tanto relativismo, la retórica va a facilitar mucho a expresar la verdad y el bien de forma bien convincente. ¿Me estoy explicando? Es decir, es una herramienta, yo lo estoy viendo, por ejemplo, en cantidad de ingenieros, ¿ya? A nivel, por ejemplo, de la ecología o de la biotecnología o todos los estudios que hay sobre el embrión humano. Quienes tienen la verdad o intentan encontrarla muchas veces no saben cómo transmitirla y por eso no persuaden, no convencen. Entonces, si uno les enseña a
a decirlo como corresponde, con los argumentos, teniendo en cuenta el receptor actual, es una herramienta importantísima. O sea, yo la encuentro fundamental. Permíteme colgarme de la reflexión de María Teresa, porque es fundamental. Cuando uno hace clase a alumnos de pregrado, por ejemplo, le duele el corazón ponerle un 2 a una persona que uno sabe que sabe, y que estudió, y que se preparó, y que hizo buenas preguntas durante las clases, y sin embargo, al momento de llegar a la prueba, por ejemplo, no es capaz de llevarlo al papel, no es capaz de redactar esas ideas que tiene muy bien dentro de la cabeza. Mutatis mutandi, lo que dice María Teresa, vital. Hay muchos profesionales de distintas áreas que tienen maravillosas ideas y que están muy bien formados y que podrían tener un rol muy protagónico en la sociedad actual, muy positivo, y que sin embargo se ven coartados, se ven limitados, porque carecen de estas herramientas, las herramientas del buen decir. Entonces, por supuesto, ahí la importancia, el aporte de la ética en esos contextos es vital. Concuerdo plenamente con lo que dice María Teresa. Qué maravilla, han aparecido, pero varias cosas que son muy, muy importantes. Claro, hay varios tipos de retórica, ¿no? Pero de alguna manera la visión humanista busca integrarlos, ¿no? La visión humanista, que es la nuestra, ¿no? La del diplomado, de alguna manera pretende englobar, ¿no? Todas las dimensiones de la persona humana, digamos, ¿no? Donde aparece de manera relevante el componente ético, digamos, ¿no? Uno piensa, tal vez, si no está muy familiarizado con esta tradición de la retórica, a pensar que lo ético es como un saber adherido a la retórica, pero el ethos, ¿no? La persona del orador, constituía uno de los medios de prueba fundamentales, digamos, ¿no? Si uno como orador no es confiable, por decirlo de alguna manera, será muy difícil poder persuadir al público. Y hay tratados, ¿no? Enormes, ¿no? Pienso particularmente en la Beta Romana, que citabas tú como, bueno, el mismo Cicerón, digamos, ¿no? Sobre el orador, pero también Quintiliano, que hablan acerca de la formación, ¿no? De un buen orador desde la más temprana infancia, ¿no? Aquí estoy tratando de unir varios cabos que han aparecido en vistas, ¿no? A fortalecer ese ethos del orador, esa forma de ser, ¿no? Que constituye un medio de prueba desde el punto de vista de este arte del bien decir y de decir el bien, ¿no? Como decías tú, José Luis, ¿no? Y eso ciertamente es muy importante. Estoy viendo aquí, Isidora me dirá, estoy viendo algunos comentarios o preguntas en el chat, ¿no? Y ahí, efectivamente, lo que comienza a aparecer, ¿no? Es cómo promover la enseñanza y la comprensión de la retórica en tiempos donde se ha empobrecido tanto el lenguaje. Bueno, creo yo que esa visión humanista precisamente da en el blanco, ¿no? En una época en que una visión humanista se ve difícil o precisamente se ha empobrecido, ¿no? Para utilizar el mismo concepto que aparece ahí en el comentario del chat, un saber como la retórica precisamente colabora, ¿no? En la riqueza relativa a la enseñanza y la comprensión del lenguaje, ¿no? Y de todo aquello que rodea ciertamente al lenguaje. Hay otro comentario por ahí que tiene que ver con la aparición de distintos medios tecnológicos, digamos, ¿no? Y aquí en lo personal, bueno, aquí somos todos profesores, ¿no? Que trabajamos con estudiantes que recibimos, ¿no? Desde la escuela o desde el colegio, y uno se da cuenta, ¿no? Que muchas veces tienen problemas relacionados precisamente con los asuntos que la retórica aborda. Y a ello se suma ciertamente la evolución de la tecnología, ¿no? Y de los medios de comunicación. ¿Para qué hablar en la actualidad, ¿no? de la inteligencia artificial, ¿no? O del chat GPT, digamos, ¿no? Que está tan de moda en la actualidad? Yo he hecho el experimento, ¿no? de pedirle a la inteligencia artificial que organice un argumento, ¿no? Que componga un relato, digamos, ¿no? Y pareciera ser, ¿no? Porque estas son cosas que
uno va aprendiendo diariamente, digamos, ¿no? Pareciera ser que ese componente humano, ¿no?, que permite componer, ¿no?, un relato, ¿no?, con cierto estilo, digamos, ¿no?, y persuadir desde este punto de vista que estamos hablando, todavía son habilidades que la inteligencia artificial no ha alcanzado, digamos, ¿no? Y de ahí, entonces, que creo yo, no se los planteo como reflexión, digamos, ¿no? Un saber como la retórica es pertinente también a propósito de la enseñanza, de la comprensión lingüística, en un contexto de la evolución de la tecnología y de los medios masivos de comunicación. No sé cómo lo ven ustedes ahí, si han tenido alguna experiencia de ese tipo. Sí, a propósito de las preguntas que van apareciendo en el chat, también me llamaba la atención lo que tú mencionas, Rodrigo, esto de cómo ha impactado en la comunicación del siglo XXI tanta tecnología. Y yo creo que en definitiva la retórica, como todas las artes, como todas las ciencias, como todos los fenómenos humanos a través de la historia de la humanidad, tienen distintos bemoles en los contextos particulares en que les corresponde existir. Entonces, tal como en la medicina, hace 20 siglos tenía algunos problemas, algunas fortalezas, algunas debilidades, la educación ha tenido problemas, bemoles, fortalezas, debilidades a través del tiempo. Bueno, a la retórica también le corresponde lo mismo, porque por una parte la tecnología aporta mucho. No sé, estoy pensando hace no tanto tiempo atrás, por ejemplo, acceder a la información, acceder a datos precisos, confiables, de buenas fuentes, para organizar un discurso coherente con buenos respaldos que fuera persuasivo, era un trabajo mucho más arduo que ahora. Había que pararse, ir a la biblioteca, consultar la fuente, consultar los libros, esperar a que llegaran los textos, etc. Ahora uno googlea y en 5 minutos tiene toda la información y de buenas fuentes sin ningún inconveniente. Bueno, eso de favorable tiene la tecnología, pero también tiene elementos desfavorables que son desafíos para la retórica. Por ejemplo, no sé, uno puede googlear cualquier cosa y te empiezan a salir automáticamente avisos de eso que estás buscando. Entonces esas desviaciones, esto de que la opinión pública o los medios de comunicación masiva, qué tanto se manipula la información, qué tanto se busca efectivamente la verdad, son desafíos, la posverdad. A propósito de la retórica, es un desafío que hasta hace 15 años nadie se cuestionaba, no existía la palabra postverdad y actualmente se ha transformado en un desafío ético muy interesante y que tiene que abordar también la retórica en este nuevo contexto que estamos viviendo. En el próximo siglo, sin duda alguna, vendrán otros desafíos también. Muy a cuento de un comentario que estoy viendo en el chat, ¿no? Que apunta si la retórica empleada por los rusos o chinos es menos ética que la usan los estadounidenses o alemanes. Claro, hombre, en una sociedad como la actual, digamos, ¿no?, en que uno está bombardeado de información, que muchas veces, como tú dices, está muy a la mano, ¿no? Y uno no sabe discernir, digamos, ¿no?, si esos discursos pertenecen a una verdad o una posverdad. Bueno, hombre, este tipo de saberes son muy pertinentes. Y creo yo que efectivamente apuntan a ese blanco, digamos, ¿no? A abrir El una desafío actual reflexión. ya no está tan centrado en el acceso a la información, sino que en el discernimiento de la información, porque estamos Exactamente, bombardeados por tanto que ¿cómo lo procesamos? exactamente. Y otra cosa importante, y es que es importante tener las mismas armas que tiene el enemigo. Porque, por ejemplo, desde el punto de vista político, cuando en la asignatura yo analizo, o sea, vais a pensar que estoy diciendo una tontería, pero es que es una verdad como un templo. Los discursos de la gente que quiere engañar, son mucho mejores que aquellos que están diciendo la verdad. Es decir, son mucho más convincentes los, llamémoslo, no enemigos, ya adversarios o gente equivocada o gente que desea manipular derechamente a las masas, que aquel que efectivamente tiene una buena formación, busca la felicidad del hombre, busca la verdad del hombre, ya busca que el hombre alcance su máximo desarrollo, digamos, su plenitud, que rellene ese hueco, que no me acuerdo qué filósofo lo decía, que el ser humano tiene que rellenar ese hueco que tiene vacío, esa existencia que tiene un hueco que hay que rellenar. Y curiosamente, quienes más alejados están de la verdad utilizan mejor las armas, digamos, menos importantes, pero que influyen para convencer con la mentira. Entonces, el colmo que no tengamos, digamos, que no utilicemos las mismas herramientas.
¿me estoy explicando bien, sí o no? Entonces, no sé exactamente lo que dicen los estadounidenses, tendría que ver el texto. Lo que dicen los chinos, pues depende de qué chinos sean, obviamente, ya, porque hay algunos sea, pero me refiero que es curioso que yo me doy cuenta que los discursos mucho más en los que se pretende manipular, en los que los afectos están como desbordados, y entonces la gente efectivamente piensa que el orador le quiere y por tanto tiene que seguirlo, están mucho mejor elaborados que los de una persona que quiere transmitir una verdad que es lo más objetiva posible y que pretende, y ya no intervengo más, que pretende advertir a su público de los errores que están cometiendo los otros. Entonces, o sea, eso es dolorosísimo. ¿Me estoy explicando bien o no? Eso es dolorosísimo. O sea, hay algunos discursos de, a ver, de algunos rusos, hay discursos del Che Guevara, que discurseaba poco, hay discursos de Fidel Castro, que retóricamente en cuanto al envoltorio, Fidel Castro menos, pero sí, Evita Perón, por ejemplo. Qué manera de arrasar a las masas con mentira. Entonces, o sea, ¿cómo no vamos a utilizar con la verdad y conseguir el mismo resultado que consiguen otros? Entonces, eso hay que formarlo. Eso hay que formarlo. Si uno piensa, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, desde luego tiene a un equipo que le hace los discursos y él va cogiendo, obviamente, esto me gusta de aquí, esto me gusta de allá, esto. O sea, elaborar un discurso no es sencillamente elaborar una clase, por ejemplo, ¿ya? Sobre todo cuando queremos que la gente se adhiera a la verdad, o que al menos quiera adherirse. Y ahí me callo, punto. Sí, Muchas coincido gracias, María plenamente. Teresa. Hay, por supuesto, la utilización parcial, como decíamos hace algún rato, se da, y cuando una persona sabe que no tiene verdades que defender, cuando sabe que sus argumentos son débiles, utiliza trampas, utiliza falacias, que sabe que tienen efecto, que sabe que provocan cierta reacción en el público y las utiliza intencionadamente mal y logra resultados. El problema, creo yo, es que las personas que buscan el bien o que tienen el bien o que tienen buena argumentación o que están defendiendo verdades, muchas veces pecan de ingenuos y creen que solamente con el peso de la verdad automáticamente se va a imponer, y en la realidad no es así. Bueno, y según la retórica tampoco, pues hay un elemento relativo a las emociones o a los afectos, ¿no? Al patos, ¿no? Como decían los antiguos, que es muy importante, ¿no? Y el tercer pie, ¿no? La tercera pierna, ¿no? Era ciertamente discursos que causaran placer, digamos, ¿no? Es decir, que movieran los afectos y que, por otra parte, produjeran placer, que son elementos que no se corresponden necesaria ni exclusivamente a un componente únicamente intelectual. Bueno, también hay otros elementos, es decir, no es únicamente verbal, digamos, ¿no? Pero tampoco es únicamente intelectual. Y ahí va apareciendo, ciertamente, pues, la riqueza de un saber como este, creo yo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y eso precisamente es lo que van ofreciendo los distintos módulos del diploma, porque a la larga se van complementando y se va unificando la mirada que van teniendo los estudiantes, que van teniendo los participantes en la construcción de sus discursos, en la presentación de ellos a medida que avanza el diploma. Quiero detenerme un segundo en uno de los comentarios que está en el chat de Patricio. Él pregunta cómo promover la enseñanza y comprensión de la retórica en tiempos donde se ha empobrecido tanto el lenguaje. Y ahí hay un tema tremendo. Hay millones de estudios al respecto, tanto chilenos como internacionales, sudamericanos, chinos y rusos también, en que ahí tenemos una piedra de tope muy importante. Al lenguaje hoy no se le da mucha importancia. Pareciera que basta con comunicarse. Hay un montón de estudios al respecto de con cuántas palabras se comunica actualmente un joven. Un montón de estudios de cuántas palabras tienen todas las canciones de un determinado artista, la suma, comparado con cuántas palabras usó algún escritor ilustre de antaño. Entonces, claro, ahí hay una piedra de tope. Cuando el lenguaje está tan pobre como actualmente, cuando un joven se las arregla a través de todas, un joven digo, y un adulto también, se las arregla a través de la vida, a través del entorno laboral, familiar, amistoso, etcétera, con un repertorio de 300 palabras, vaya que cuesta encontrar la precisión. Hoy, no sé, uno escucha cada rato, ay, es que me da cosa.
con una falta de recursos como para explicar aquello que tiene. No sé, aquí me estoy yendo seguramente a otro tema, pero yo creo que gran parte de los desórdenes psicológicos actuales o de los problemas que tenemos de las angustias a propósito de la pandemia y lo que sea, también tienen su complicación adicional a propósito de que no podemos verbalizarlas, porque no podemos explicarlas, porque no tenemos el léxico a la mano. Entonces, si Es no verdad. tenemos las palabras precisas para decir las cosas, menos aún tenemos los otros recursos que tú muy bien mencionas, Rodrigo. Así que, bueno, el desafío es potente. El desafío es potente, eso, completamente de acuerdo. Creo también, eso y tengo la convicción, ¿no? Porque uno como profesor lo ve diariamente, ¿no? Se produce una pérdida, hay un déficit, ¿no? de habilidades, de recursos eh, que, que se pueden compensar, ¿no? Hay maneras de hacerlo. Hay estudios que afirman cómo se compensan, ¿no? Esas mermas, ¿no? Esos déficits. Y bueno, en eso estamos un poco todos como profesores diariamente, creo yo, ¿no? Sí, a mí una de las cosas que más me ha gustado de estos años que estoy participando en el diplomado han sido algunos comentarios de alumnos, de exalumnos, que apuntan precisamente a lo que también está proponiendo Patricio en el chat, que tiene que ver, dice, nos quedamos con el intento, la retórica debería ser enseñada en los colegios. Entonces, sí, yo creo que sí, se podría enseñar en los colegios, qué bueno sería que se enseñara en los colegios, pero como lo más probable es que eso no ocurra en los próximos 42 siglos, entonces el desafío nuestro va más bien por llevar la retórica a nuestro contexto habitual. Me acordé precisamente de una alumna que decía esto, como ella trataba de mejorar la calidad, por ejemplo, de la sobremesa en su casa, que las conversaciones tuvieran mayor argumentación, que no fuera sencillamente estirar la trompa y decir, ay, no me gusta. Bueno, pero ¿por qué no te gusta? ¿En qué te basa para que no te guste? ¿Lo has analizado desde esta otra perspectiva? Entonces, bueno, ahí hay una aplicación muy concreta de las mismas herramientas que se ven en el diploma sin ánimo academicista, pero llevarlas a la casa, llevarlas a los amigos, llevarlas a los asados y salir de o incluso en la trivial conversación del Colo-Colo versus la Chile en el asado con los amigos, bueno, pero buscando algún argumento o desenmascarando algún argumento que era sencillamente débil y que se imponía por mayoría. Entonces, ahí también hay otras aplicaciones, otras bajadas de estas herramientas de retórica en nuestro contexto habitual. Yo creo que hay mucho que hacer, porque de pronto, y a propósito también de lo que decía Maite hace algún rato, pecamos de silenciosos. Entonces, de pronto, cuando alguien dice algo que es descabellado, que definitivamente está mal, muchas personas optan por el silencio. Dicen, no, no me voy a calentar la cabeza tratando de contraargumentar, que piense lo que quiera, que haga lo que quiera. Y a lo mejor ahí también tenemos una buena dosis de responsabilidad social en no quedarnos callados, sino que utilizar las herramientas, los dones que tenemos a nuestra disposición para tratar de contraargumentar, tratar de desenmascarar mentiras, tratar de hacer un aporte social y no quedarnos sencillamente con la pereza de evitar el mal rato. Probablemente Perdón. pensaba Rodrigo, no, sigue, yo intervengo luego. pensaba mientras te escuchaba, José Luis, que probablemente a nivel escolar, aquí el componente de la retórica que, si, si es que se aborda, ¿no? Puede ser el debate, ¿no? Hay ciertos concursos de debate a nivel escolar, digamos, ¿no? Pero ahí de Pero nuevo, déjame interrumpirte, Rodrigo, cortito, y te devuelvo al tiro el micrófono. Porque pasa lo mismo. Cuando la mirada es parcial, se entrega una claro, mirada sesgada, porque hay muchos colegios en que con muy buena intención organizan torneos de debate, campeonatos de debate, pero ponen el foco muchas veces en quién gana. Y el que gana claro. no necesariamente es el que debiera ganar, porque no necesariamente es el que está diciendo verdades, sino que es sencillamente el que apabulló al otro. Yo ya pensaba que, claro, tengo la intuición, ¿no? De que, claro, se aborda el debate, pero ahorrándose todo el saber y la práctica previo, digamos, ¿no? Porque no es llegar y debatir así, sin más, porque muy probablemente por ahí uno llega a apabullar al contrario, digamos, ¿no? Y en ese sentido, si uno mira el programa del diplomado, claro, el debate está puesto al final, digamos, ¿no? Como la meta de un recorrido escalonado
¿no? Que pretende otorgar los fundamentos de ese debate. Entonces, claro, a la hora de pensar cómo uno podría abordar, ¿no? Los problemas que plantea la retórica en el periodo escolar, claro, ahí aparece el debate, pero el debate no es solo, ya debatamos, digamos, ¿no? Hay un saber previo, ¿no? Y eso también hay que trabajarlo. María Teresa, no sé, quería Eh, participar. sí, además, yo quería hacer un pequeño comentario. Dice, se ha empobrecido mucho el lenguaje. Creo que hay que tener en cuenta, no voy a, digamos, a marcar a nadie, pero el empobrecimiento del lenguaje no se ha producido porque sí. Ha habido un deseo de mucha gente de empobrecer el lenguaje porque mientras más pobre, más manipulable es la masa. O sea, este empobrecimiento del lenguaje que vemos en muchos planes de estudio, en muchos países, no nació con buenas intenciones, no en todos al menos, sino como un medio, mientras reducimos, o sea, a medida que reducimos el lenguaje, obviamente aumentamos la capacidad de manipular a una gran cantidad de población. Entonces, interesa mucho que el lenguaje sea pobre. Interesa mucho que el lenguaje sea pobre. Hay mucha gente que tiene interés en que el lenguaje sea pobre. Y no creo que sea algo casual, que atroz, pero yo tengo peor, digamos, veo que no hay intenciones tan sanas en facilitar a los estudiantes que a estas grandes masas. No creo que haya una intención tan positiva o tan altruista, no, al contrario. Dejemos a la gente sin el lenguaje bien estudiado y bien practicado y bien exigido y tendremos una gran masa no pensante con la que haremos lo que nos da la gana. O sea, es un poco algo así como el mundo feliz de Huxley, ¿ya? Especialicemos mucho, pensemos poco, no eduquemos casi y efectivamente al final 5 interventores mundiales que hacen lo que les da la gana, leamos menos todavía y bueno, y hacemos con esta masa lo que nos dé la gana. Esta masa está para servirnos a nosotros, a unos pocos siempre, como ocurre normalmente en el mundo. Muy interesante esa reflexión. Yo creo que eso ya es para otro día, en otro horario, con un pisco sour en la mano, pero qué importante, porque al mismo tiempo que tenemos estas limitantes, que tenemos este empobrecimiento natural o manipulación pura y dura, al mismo tiempo, a nivel social, tenemos la ilusión de mayor acceso a la educación, acceso irrestricto a la educación superior, muchas facilidades para que gran parte de la población acceda. Y entonces esa contradicción social entre que por una parte pareciera que estamos mucho mejor con acceso, con una sociedad mejor formada, y por otra parte muy pobre la sociedad que no puede pensar, que no puede filtrar, que no puede contraargumentar, que muchas veces no se da cuenta de cómo está siendo manipulada. Muy interesante reflexión, pero da para muy largo. Muchísimas gracias por esta gran reflexión, por esta gran conversación, muy entretenida, muy dinámica, que eso es parte también importante de este conversatorio. Y le damos las gracias entonces también a Rodrigo y especialmente a José Luis y María Teresa, que también aquí participó activamente en este conversatorio, para ir cerrando con las últimas preguntas, pero ya creo que están todas contestadas, ¿cierto? Rodrigo y José Luis, yo creo que todos hicieron comentarios a ellos, pero queremos agradecerles también su disposición. Vamos a dejarles también el link al diplomado por si quieren aprender a saber un poco más de cómo funciona, de qué se trata, les lo vamos a dejar en el chat por si quieren saber algo, o también pueden escribir a Educación Tu Continua directamente para saber más información sobre este programa que, bueno, como lo decían aquí los profesores, va a resolver muchas de estas dudas y va a darle las herramientas que aquí vimos que eran tan necesarias en esta área. Rodrigo, ¿tus últimas palabras? Quisiera agradecer simplemente una vez más a José Luis, a María Teresa y a todos que nos escucharon, de acuerdo a la convicción, ¿no?, de que es necesario conversar acerca de estos asuntos, sobre todo en la actualidad. Así que muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Que tengan una muy buena tarde y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les dejo entonces, como les comentaba, ahí el link por si alguien también necesita verlo. Muchísimas gracias. Qué buena tarde.
Chao. Muy buenas tardes, que esté Gracias. muy bien. Adiós.